Bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Nuestro objetivo es entretenerlos también, pero lo más importante es darles también información que los ayude a mejorar su educación. Esto es algo que hacemos cada mes. Tratamos siempre cada mes de escoger un tema diferente y como se ha mencionado, el tema de hoy será sobre autismo. Hoy hablaremos sobre el trastorno del espectro autista. Es el término más nuevo con el que se conoce a este trastorno, ¿no? Bueno, denme un momento para compartir con ustedes mi pantalla. Les recordamos cerrar sus micrófonos para poder evitar ruidos de fondo y escuchar claramente la sesión. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo se ve esto en la pantalla? Muy bien. Adelante. Entonces, gracias por mencionar, Doug, mi libro, ¿no? Por hablar de mi libro. En la pantalla ustedes ven la portada de varios de ellos. Son bastante fáciles de leer para quienes no son científicos. Son relativamente accesibles y ciertamente esto es una investigación muy exhaustiva de lo que existe en cuanto a estudios sobre la molécula del glutatión. Entonces, bueno, para mantenernos al día con la investigación en el mundo del glutatión, por favor, si quieren hacer esto, acérquense y vean estas páginas web que aparecen en la pantalla. Ahí encontrarán mucha información interesante, porque toda esta información va más allá. Además, lo que compartimos nosotros en estos canales es información que va más allá del autismo. Hablamos del rol del glutatión en muchísimos retos de la salud. Entonces, entremos en materia. Muy bien, entonces, vamos a comenzar, Dr. Gottman. ¿Hay alguna relación entre el glutatión y los trastornos del espectro autista? Y si es así, ¿dónde podemos encontrar información al respecto, no? Bueno, sí, por supuesto, esta es una muy buena pregunta para comenzar. Recuerdo cuando empecé a dar clases sobre el tema del glutatión, había personas que se me acercaban y me decían, Dr. Gottman, elevar los niveles de glutatión, ¿eso tiene algo que ver con el autismo? Y mi respuesta antes solía ser, no lo sé, muchas veces decía que no. Muchas personas me decían, mira, tengo un hijo, una hija, un sobrino, una vecina, un vecino, que han estado tomando el producto de Inmunocal para elevar sus niveles de glutatión y resulta que, pues, tienen un niño autista que lo está tomando también y está mejorando. Entonces, esto me pareció muy interesante y seguía escuchando estas historias. Entonces, cuando se me preguntaba en frente de cientos de personas en un escenario, en el dominio público, si el glutatión tiene algo que ver con el autismo, aún así en aquella época yo contestaba no lo sé, o muchas veces simplemente contestaba que no, porque en ese momento yo no contaba con evidencia de que esto sí ayudaba. Pero bueno, les voy a dar la oportunidad de que hagan este ejercicio ustedes mismos. Observen esto. La página web que tengo en la pantalla se llama pubmed.gov. Es una fuente formal de artículos médicos que están disponibles para todo el mundo. Muchas personas de los que estamos escuchando esta llamada hoy accedemos a esta página todos los días porque es una herramienta esencial para compartir información científica. Para aquellos de ustedes que no conozcan sobre esta página web, pues miren, les quiero decir que es crucial para cualquier persona que quiera hacer investigación sobre estos temas, pero sí les quiero decir que es una espiral descendiente en la que ustedes pueden perderse y pasar días, horas, días, meses, no sé. Hay muchísima información aquí. Entonces, miren esta lámina que tengo en la pantalla. En la barra de búsqueda introduje dos términos. El primero es glutatión y después viene la palabra autismo. La gráfica que aparece muestra la cantidad de artículos escritos en diferentes años. Vemos aquí, por ejemplo, como a partir de 1978 hasta más o menos la mitad de la gráfica, pues prácticamente no había no había nada escrito sobre el autismo. Y lo que es importante señalar aquí es que existe un pico repentino a partir del año 2004. Hay un boom, empieza a haber una avalancha de artículos
que empiezan a publicarse sobre estos temas. ¿Por qué? ¿Por qué repentinamente sucede esto? ¿Qué sucedió en 2004 que cambió mi perspectiva sobre el autismo? ¿Qué es lo que me permite ahora contestar la pregunta de si el glutatión tiene algo que ver con el autismo? ¿Qué sucedió en 2004? Bueno, aparece un estudio muy novedoso, liderado por el doctor James. Muchos de ustedes seguramente conocen al doctor Jill James, los que han trabajado sobre todo con temas de autismo. Bueno, esto se hizo en Arkansas y bueno, esto fue algo totalmente novedoso para todas las personas que forman parte de la comunidad que investiga el tema del autismo. Entonces, se hizo un estudio sobre biomarcadores metabólicos del estrés oxidativo incrementado y la capacidad afectada de ventilación en niños con autismo. Esto suena como una palabrota, un término muy complejo, pero les voy a explicar exactamente qué es lo que hicieron. Ellos recolectaron muestras de sangre de niños con autismo y de niños que no tenían autismo. Hicieron una comparación, hicieron varias pruebas de comparación en pruebas sanguíneas, biomarcadores. Hay un proceso metabólico que se llama metilación. Yo sé que algunos de ustedes están familiarizados con estos términos, pero quiero que los que no son científicos, los que son padres de familia, padres y madres, bueno, puedan entender todo esto sin meterme en términos demasiado científicos. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que debe haber un balance entre la oxidación y nuestros antioxidantes. Entonces se hizo esta comparación a través de procesos oxidativos y lo que vemos aquí es una tabla que les ofrezco una disculpa porque es difícil de leer porque los números son muy pequeños. Si quieren entrar en detalles, recuerden que pueden ir a pubmed.com e ingresar el nombre de este estudio en la barra de búsqueda. Pero bueno, les quiero decir cuál es el punto más importante de este estudio. Un 80% de los niños con autismo presentaban abnormalidades en su función relacionada con el glutatión. Esta es información muy relevante. El 80% de estos niños y niñas tenían niveles anormales de glutatión. Wow. Es información muy significativa. Ahora, si el glutatión es tan importante, ¿qué es el glutatión? Explíquenos, doctor. Muchos de ustedes ya conocen este material, pero nuevamente puede ser que haya personas nuevas en este programa de esta noche. Entonces, bueno, podríamos dedicar horas a hablar sobre este tema y por supuesto yo he redactado muchos libros sobre este tema, pero para los que son nuevos, el glutatión es una molécula que se presenta de manera natural en todas nuestras células, entendiendo que, bueno, como parte de sus muchos papeles, bueno, el entendimiento de su papel le va aumentando cada año conocemos más sobre esta molécula. De hecho, creo que esta gráfica ya no está, esta lámina ya no está actualizada, ya son más de 180,000 artículos. Simplemente si ingresamos la palabra glutatión en la barra de búsquedas de PubMed, encontramos todos estos artículos. Para darles un poquito de contexto, ¿qué significa 167,000 artículos médicos? Ingresen la palabra vitamina C en PubMed y van a encontrar 70,000 resultados. Vitamina E van a encontrar 45,000 resultados. Entonces, el glutatión tiene más artículos, hay más resultados de artículos científicos con el glutatión que la vitamina C y la E juntas, ¿no? Entonces, para ustedes que no habían escuchado la palabra glutatión antes, bueno, en muy poco tiempo esto se va a convertir en una palabra muy común, en una palabra que utilizaremos todos los días. Entonces, ¿qué hace el glutatión para nosotros? Hace una docena de cosas, pero si logramos resumir las funciones más importantes del glutatión, habremos entendido el 90% de su papel. Recuerden la palabra idea, el glutatión. ¡Qué buena idea! La I significa inmunológico, sistema inmunológico. La D significa desintoxicación. La E significa energía y la A significa antioxidante. Vemos esto uno por uno. Entonces, el glutatión literalmente puede ser entendido como alimento o combustible para el sistema inmunológico. Las personas con bajos niveles de glutatión son personas con un sistema inmunológico débil. Las personas que tienen mayores niveles de glutatión tienen un sistema inmunológico
mejorado, reforzado, y nos ayuda el glutatión a eliminar docenas y docenas de toxinas de las que comemos en nuestros alimentos, de las que bebemos a través de nuestros líquidos que consumimos. Entonces, la D significa desintoxicación a través del glutatión, y los mayores niveles de glutatión que se encuentran en el cuerpo están en el hígado, que finalmente es nuestro órgano principal para la desintoxicación. Ahora hablemos de la E, significa energía. Nuestras células generan energía a partir de estas pequeñas estructuras que se llaman mitocondrias. Las mitocondrias literalmente se queman con el daño de los radicales libres por la falta de un suministro constante de glutatión. Y la palabra A es antioxidante. Este es el papel que casi todos reconocen cuando hablamos de glutatión. El glutatión muchas veces se le llama el maestro, el antioxidante maestro. Y esto es porque todos los antioxidantes que conocemos no pueden funcionar sin la presencia del glutatión. Entonces, el glutatión es el antioxidante maestro. Dr. Gottman, para quienes nos escuchan y que están interesados en la bioquímica, ¿podría hablar un poquito más de cerca sobre este tema desde esta perspectiva? Claro, no quiero profundizar demasiado, pero sí, vamos a ahondar un poquito. En las siguientes diapositivas hablaremos un poco sobre estos temas, y bueno, este programa estarán disponibles las gráficas, las láminas, para que ustedes puedan estudiar ese tema a su propio paso. Originalmente iba a hablar de varias rutas metabólicas, porque el glutatión es directamente relevante en el tema de los trastornos del espectro autista, pero trataré de ser breve y conciso. Les voy a mostrar un par de diapositivas. Estas las podrán ver después y analizar a su propio paso cuando se publique el webinario más adelante. Aquí ven una de las rutas encerrada en un círculo rojo, anaranjado más bien. Ahí tenemos 12 anormalidades que están relacionadas con algo que se llama el gen MTHFR. Muchos de ustedes lo han escuchado antes. Se refiere a una serie de trastornos neurológicos, incluyendo el autismo. Muy a menudo encontramos un problema en esta ruta. Y aquí tenemos la ruta de la metilación. Nuevamente, no quiero entrar en demasiados detalles. Ocasionalmente la gente con autismo y con otros problemas neurológicos tienen alguna anormalidad en esa ruta. El punto principal es el siguiente. Está la ruta de la transsulfuración. La ruta de la transsulfuración es la ruta o el camino a través del cual se lleva a cabo la producción del glutatión. Es ahí donde se hace el glutatión. Entonces, si quieren conocer información más a detalle sobre este tema, los invito a ver este video que está disponible en línea en YouTube. Ahí pueden encontrar el video, está la dirección en pantalla. Asegúrense de prepararse una taza de café bastante grande, porque este programa dura más o menos 1 hora, pero ahí hablo con más detalles sobre estas rutas metabólicas. Entonces, sí, estas diapositivas son muy difíciles de entender para la mayoría de nosotros, pero sí quiero utilizar algunos términos más sencillos para hablar de esto. Número 1, el glutatión está íntimamente relacionada con las rutas de la metilación. El glutatión igualmente está íntimamente relacionado con la disfunción del gen MTHFR, lo cual sugiere que los padres, digamos, si tú eres padre, madre o familiar de un niño o niña con autismo, puede ser que quieras invertir en una prueba genética que no es muy cara, que te puede ayudar a determinar si tienes anormalidades a nivel del gen MTHFR. Estas pruebas están disponibles incluso en línea y cuestan, no sé, $100 más o menos.
Hay páginas web en donde les envías, por ejemplo, un frasquito con una muestra de tu ADN y ellos te pueden decir muchas cosas sobre tus antepasados. Hay una página que se llama Ancestry.com, etcétera. Para mí, a mi edad, bueno, esto lo veo como ciencia ficción todavía, pero sí puedes conseguir un examen del gen MTHFR y básicamente con esto puedes predecir si vas a tener algún problema, ¿no? Además, el aprendizaje número 3 de estas láminas, bueno, los bloqueos la producción de glutatión, recuérdense que hablamos también en la última sesión de cómo se hace la glutatión, bueno, todas estas cosas ocurren antes, pueden evitarse. Todo esto le podemos dar la vuelta a todo esto proporcionándole al cuerpo cisteína biodisponible, es decir, este es el precursor más importante del glutatión. El problema muchas veces de la insuficiencia, puede ser la insuficiencia de glutatión y le podemos dar la vuelta a esto uniéndonos a este círculo, a este ciclo más adelante con una intervención a nivel de dieta. Podemos mejorar esto con nuestra dieta. En otras palabras, al nivel más básico, el glutatión, el aumento del glutatión, elevar los niveles de glutatión, parece ser absolutamente algo crucial como intervención. Wow. Hay muchísima ciencia en toda esta clase. Y esta fotografía que tenía ahí, me mostró una fotografía donde había un hombre joven que hablaba nos decía que había un programa ahí, que necesitamos una taza de café para verlo. Sí, claro, esa es una imagen mía de hace muchos años, una foto mía de hace muchos años. Wow, es hermoso ver esto. ¿Cuántos años de historia tiene usted en esto? Doctor Gottman, esto me lleva a la pregunta, ¿cómo elevamos el glutatión? Por supuesto que es una pregunta clave. Número 1, el glutatión no lo podemos elevar comiendo glutatión. Si comes el glutatión, rápidamente se va a descomponer en tu tracto digestivo y simplemente terminas perdiendo tiempo y dinero, ¿no? El glutatión lo tienen que hacer tus células. El comer glutatión no va a hacer que tu célula fabrique glutatión. Lo que necesitas hacer es darle a tus células los bloques constructores, es decir, los nutrientes específicos que necesitan tus células para hacer el glutatión, lo que nosotros llamamos precursores. Entonces, utilizamos precursores como el inmunocal para que la célula pueda hacer glutatión. Y aquí vemos dos libros que todo farmacista y que todo médico de Canadá y de Estados Unidos utilizan. El primero se llama PDR, que es el libro de referencia de escritorio de los médicos, y el equivalente en Canadá, que es el Compendio de Especialidades Farmacéuticas. Entonces, si ustedes están tratando de encontrar una manera de elevar el glutatión, no van a encontrar el glutatión porque no funciona. Lo que van a encontrar es que hay dos precursores. Uno es un fármaco, NAC, la N-acetilcisteína, lo cual es una manera fantástica para elevar los niveles de glutatión, pero esto tiene algunos efectos colaterales importantes. Y por otro lado está el inmunocal, que es un producto natural que no tiene el mismo espectro de efectos adversos, de efectos colaterales, ¿no? Más bien es una fuente de nutrición. Muy bien, doctor Gottman, ¿podría compartirnos algunos estudios que se hayan realizado con el inmunocal? Bueno, en realidad, cuando en 2004 leí un artículo que decía que el 80% de los niños con autismo tenían deficiencias de glutatión, me puse a trabajar de inmediato para tratar de armar un estudio, y ustedes lo ven en la pantalla. Este se publicó en 2008. En la investigación, eso fue 4 años después, o sea, me tomó 4 años de hacer esta investigación. Esto lo hice con mucho cuidado. No se había hecho utilizando un precursor, una proteína como precursor. Ven aquí el estudio se llama tolerabilidad oral
de una proteína rica en cisteína, una proteína de suero de leche aislado. Entonces, en todos los estudios no simplemente puedes empezar a hacer un estudio doble ciego, tienes que asegurarte de que sea un estudio tolerable, que sea seguro, que no tenga ningún efecto adverso en quienes participan en el estudio. Entonces, no solamente fue importante establecer que este era un concepto que tenía sentido y que valdría la pena investigarlo en más estudios, sino que bueno, encontramos muchos retos por parte de la comunidad autista acerca de que si este estudio era seguro o no. Les quiero explicar, como muchos de ustedes lo saben, las restricciones selectivas en la dieta parecen mostrar beneficios en los niños con autismo y algunos alimentos parecen ser potencialmente problemáticos. Un tipo de alimento que normalmente se elimina en estos casos son los productos lácteos. Y con base en mi experiencia, muchos problemas, además de la obvia intolerancia a la lactosa, muchos problemas que tienen que ver con los problemas lácteos, tienen que ver con su contenido de caseína. Los productos lácteos son muy complejos, tienen muchos tipos diferentes de péptidos, muchos tipos de proteínas y contienen otras cosas. Normalmente el problema lo encontramos en lo que llamamos caseína. La caseína es una de las muchas subproteínas que encontramos en la leche y eso representa la alergia más común. Pero esto no es algo que contenga el inmunocal. Entonces, sí, logramos probar que de hecho era seguro, era tolerable. Y en los números que utilizamos fueron pequeños, no llegamos a una significancia estadística porque nuestra muestra fue pequeña, pero finalmente los niños del estudio mejoraron, sí mejoraron. Entonces, esto lo retomó un grupo fantástico que se llama Nova Southwestern University y asumieron esta tarea, se impresionaron con los resultados y decidieron hacer un estudio más grande ellos mismos. Hicieron estudios, bueno, los estudios con niños con trastornos del espectro autista son difíciles porque hay a veces la causa del autismo es muy variable, no hay señales muy claras de que un niño sea autista y por supuesto se requiere un nivel de consentimiento para este tipo de niños para que participen en los estudios, etcétera, etcétera. Entonces nos tomó 10 años, nos tardamos 10 años en lograr completar este estudio por las dificultades que implica el trabajar con pacientes pediátricos con autismo. En cuanto a las nuevas evidencias, doctor Goldman, ¿le puedo pedir que nos hable sobre el artículo más reciente que se publicó en Frontiers in Psychiatry? Aquí lo tenemos, ¿sí? Aquí tenemos este artículo. Después de 10 años, este estudio se publicó, fue liderado por la doctora Ana María Castejón. Incluyó a miembros de uno de los centros de investigación más importantes en torno al autismo. Aquí se hizo muchísimo trabajo. Esto se publicó en 2021 y bueno, es un artículo excepcional que ustedes pueden utilizar como recurso. Pueden ver que en el título se habla de que este fue un estudio con humanos, fue un estudio controlado doble ciego, aleatorizado, es decir, contiene todas las características de lo que se llamaría un estudio respecto a la norma de oro, al estándar de oro, un estudio muy bien hecho. La intervención que se utilizó fue con un precursor del glutatión, el inmunocal, que aquí se describe como una proteína de suero aislado de leche rica en cisteína, es decir, esto es lo que tienen ustedes en el título del estudio. Ahora, esta diapositiva tiene muchísima información, tiene montones de parámetros que se midieron. En un momento hablo de esto, pero nuevamente le pido a los médicos, investigadores y clínicos que están escuchándonos que entren a PubMed y vean este artículo. Aquí está el número de identificación para que encuentren muy fácilmente este estudio completo. Una gráfica un poco más sencilla ahora, aquí, sirve para demostrar cómo son los niveles de glutatión. Claramente los niveles de glutatión mejoraron muchísimo, es lo que tenemos en la barra verde, a diferencia de lo que tenemos en la barra roja, que corresponde al grupo placebo. Sabíamos que esto iba a suceder, hay muchos estudios que ya demostraban que el inmunocal ayudaba a elevar los niveles de glutatión, pero esto era importante demostrarlo también en niños con autismo. Entonces logramos contestar esta pregunta.
que esta deficiencia muchas veces se debe bueno, este problema se debe en gran parte a la deficiencia de glutatión. Y otra parte muy importante para quienes sean clínicos, para los niños, para los padres de estos niños también, es cómo se sienten los niños. Veamos cómo los niños mejoran, cómo esto impacta su calidad de vida. Muchas veces los científicos nos enfocamos demasiado en los resultados de laboratorio, cuando la respuesta a estas preguntas es sí. Cuando vemos las mediciones que tienen que ver con las habilidades de la vida cotidiana, la socialización, la reducción de la conducta maladaptativa, todo esto nos lleva a resultados muy importantes y además es necesario señalar que a pesar de que hubo, bueno, el estudio se hizo de manera aleatorizada y hubo un grupo placebo, los estudios bien específicos muestran que el grupo placebo, antes de que se les diera a los pacientes placebo o el inmunocal, vimos que algunos niños, algunos mejoraron, es decir, a lo que quiero decir, que las personas que tuvieron el tratamiento, esto prueba que la intervención fue incluso mejor de lo que se muestra en los números. Aquí las cosas se complican un poco más. Parece haber un subgrupo de niños con trastorno del espectro autista. Este subgrupo tuvo mejores resultados en comparación con la población general del resto de los niños con autismo, y esto es importante establecerlo porque como se trata del primer estudio importante de su tipo, esto nos da información en el sentido de que quizás hubo un grupo de pacientes autistas que se pueden beneficiar más de esta estrategia, un grupo objetivo. Recuerden que el trastorno del espectro autista es un fenómeno muy amplio. Entonces, a falta de un mejor término, separamos a los grupos en dos, entre los que estaban respondiendo y los que no respondían. Los que no respondían también respondieron, pero no también como los que sí respondían bien al tratamiento. Entonces, echémosle un vistazo a estas dos tablas. En la parte de la izquierda, donde dice general, bueno, estamos hablando de niños que tuvieron mejoras en diferentes áreas. Por ejemplo, ahí están en la parte de la izquierda. Ahora veamos de la derecha. ¿Cuáles fueron las respuestas importantes en los quienes respondieron bien? Tuvieron una mejora en su conducta adaptativa, en sus habilidades de comunicación e incluso mejoraron sus habilidades de motricidad gruesa. Esto es algo que vale la pena ver de cerca. Ahora, los pacientes que respondieron bien, los niños que respondieron bien normalmente eran niños de mayor edad que los que no respondieron, y estos niños que respondieron comenzaron con niveles de glutatión de línea de base un poco mayores. ¿Cómo interpretamos esto? Bueno, hay dos cosas aquí. Como los niños eran mayores, recordemos, los niños que estábamos viendo aquí tenían entre 3 y 5 años. Claramente un niño de 5 años tiene diferencias muy importantes con respecto a un niño de 3 años. Vamos a continuar. Como los niños que sí respondieron bien tenían mayor edad, puede ser que la intervención con inmunocal funciona mejor en niños de mayor edad. Eso es algo que todavía tenemos que analizar, pero esto es lo que sospechamos. El estudio sería más fuerte si tuviéramos un grupo más grande, por ejemplo, si pudiéramos analizar esto entre las edades de 3 a 8 años. Ahora, como los niños que respondieron bien empezaron con niveles de línea base mayores de glutatión, número uno, puede ser que haya un umbral en donde los niveles de glutatión tienen que estar para que estos niños funcionen mejor. Y este umbral se logra fácilmente con la dosis que se suministró. Ahora, número dos, mi opinión personal es, y esto es muy posible, es que más niños pudieron haber mostrado resultados positivos si la dosis hubiera sido más alta. Y aunque la intervención se toleró muy bien y tiene en el mercado ya 25 años, me parece que esta es una sugerencia razonable. Probablemente tendríamos que utilizar una dosis un poco mayor en niños autistas para obtener resultados todavía mejores. Entonces, si quisiéramos encontrar más información sobre glutatión, ¿a dónde podríamos ir?
Bueno, pueden ir a PubMed, leer estos artículos. Para muchos de ustedes a lo mejor este es un reto porque la lectura es pesada, pero hay un libro que es más accesible de entender. Por supuesto, estoy hablando de mi libro sobre el glutatión. No es difícil encontrarlo. Pueden encontrarlo en Amazon o bien en Amazon Kindle. Pueden encontrar ahí capítulos individuales. Algunos de estos capítulos individuales cubren diferentes temas. Hay uno sobre el autismo también, y para quienes tengan Amazon Prime, muchos de estos capítulos, a veces estos libros son gratuitos también. Antes de terminar, Dr. Gottman, una cosa. La ciencia que nos ha mostrado esta noche, porque parece esto una clase de biología. De alguna manera entendí algunos conceptos, pero sí debo decir que agradecemos muchísimo el contar con mentes médicas como ustedes para que analicen esta información y que la digieran y nos la presenten a nosotros de manera que nosotros como no médicos podamos entender. Es información muy poderosa. Entonces, ahora mismo está hablando de que se hicieron 2 estudios controlados, doble ciego, con placebo, con niños con autistas. A ver, ¿hay algún siguiente paso? ¿Qué es lo que sigue en el mundo del inmunocal y en el mundo de la investigación sobre el autismo? Bueno, esto está sujeto a derechos de propiedad intelectual. Y lo que se hace con la propiedad intelectual es patentarla. Entonces nosotros hemos solicitado una patente. Estamos en la etapa, le podemos llamar que tenemos pendiente la patente. La patente está en trámite. Sería muy bueno para nosotros obtener esta patente porque entonces tendríamos algo más de lo que podríamos hablar que validaría esta estrategia en particular. Well, thank you so much, everyone. Thank you. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. I'm not sure if this is a recording. I do No see estoy seguro si está la grabación. Vi el rostro de Doc por ahí. No sé si era la grabación, está con nosotros. Bueno, gracias a todas y todos por estar esta noche con nosotros. Hoy les presentamos una grabación de la sesión sobre autismo que se presentó anteriormente. Decidimos mostrarla hoy, repetirla hoy porque es el mes del autismo y el doctor Gottman explica estos temas con tanta claridad y además lo que nos dice es muy relevante, sigue siendo importante y valioso hoy. Siempre tratamos de traerles la mejor información y muchas veces lo que hacemos es repetir algo que se hizo muy bien en una ocasión anterior. Les doy las gracias por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Les agradezco mucho y los veremos en la siguiente sesión nuevamente. Muchísimas gracias a Lucien Lavaz por la traducción al francés. Muchas gracias a Sergio Martínez por la interpretación al español. Y bueno, nos vemos la próxima. Gracias.